Saludos amigos. Los que ven este programa con frecuencia sabrán que la semana pasada prometimos al final que continuaríamos hoy con la entrevista al doctor Juan Yadó porque teníamos una cantidad de preguntas que se quedaron en el papel que hacerle. Así que vamos a seguir hoy con el doctor Juan Yadó, asesor experto en turismo y persona que todos ustedes conocen por sus artículos en Acento y sus participaciones en programas de televisión, etcétera. Eso será entonces en un minuto. Hay algo que se ve HD, que la mejor herramienta para tu negocio la tienes en tus manos. Tu vida se ve HD cuando puedes realizar tus transferencias internacionales en el momento y el lugar que decidas. Vive la mejor experiencia digital desde la app hasta la Z. El futuro que quieres se ve mucho mejor cuando... Tengan buen día. Ay, disculpa. Un nuevo diseño. Buen día, hermano. ¡Hey, buen día! Buen día. Que tenga buen día. No va buen día. Y este día Ay, no. Día difícil, ¿eh? te digo y buen día. El día está bueno, va buen día. Ay, perdón. No te preocupes, está bien. Pero hoy me siento mucho. Amor, qué buen día tuve hoy. Tan bueno como el mío. Los buenos días los hacemos todos. Café Santo Domingo, 80 años haciendo los buenos días de los dominicanos. Buen día. Gracias por quedarte, Juan. Un placer. La semana pasada terminamos el programa hablando de minería, de oro, etcétera. Y a propósito de eso de oro, hay quienes defienden la idea de que parte de los beneficios que obtiene el país por parte de la explotación de la Barrick sean entregados en oro y que tengamos una reserva en oro, pero hay otros que se oponen, que están en desacuerdo. No sé qué te parece a ti la propuesta. Bueno, yo creo que en términos históricos el oro siempre ha sido un elemento de refugio en el mercado internacional. Nosotros actualmente tenemos 13,000 y tantos millones de dólares en nuestras reservas internacionales, de acuerdo al Banco Central. En dólares, ¿no? En dólares. Eso significa más de 6 meses de importaciones, lo cual da una buena señal de estabilidad para el futuro de nuestra moneda. Una mínima parte de ese dinero está en oro, depositado en la Reserva Federal de Nueva York. Yo pienso que si tomamos la historia como nuestra guía, es preferible tener todas nuestras reservas en oro, porque el oro siempre ha ido subiendo. Está a más de $5,000 la onza Troy hoy día. Pero ese enorme aumento del precio del oro en los 2 últimos años se ha debido a las medidas arancelarias del presidente Trump y las demás medidas geopolíticas del gobierno de los Estados Unidos, incluyendo su relación con Europa y la guerra de Ucrania. Todos esos son factores que han incidido en que muchos inversores y dueños del dinero hayan acudido al oro como refugio seguro.
¿cuáles son las perspectivas de que el precio baje? Bueno, puede bajar, especialmente si la guerra de Ucrania se resuelve. Pero en términos generales, yo pienso que es preferible tener, yo diría que una mayor proporción de las reservas internacionales en oro. Tal vez no todas, pero es preferible. Por lo menos un 50. Sí, un 50, algo así. Más de ahí yo no creo que pueda nadie precisar cuál debería ser la distribución de las reservas. Entrando o volviendo al tema que a ti más te apasiona, que es el de turismo. El año pasado, nada menos que un 34% de los turistas que llegaron a República Dominicana se alojó en lo que las llamadas rentas cortas. Eso significó un incremento de 17.6% con respecto al 2024, ¿no? Eso, bueno, va en perjuicio de los hoteleros que están pidiendo ya colocar impuestos a Airbnb, a Booking, etcétera, ¿no? ¿Por qué no se ha logrado implementar ese cobro? Porque eso no es nuevo, eso se viene cocinando desde hace tiempo y no acaba de definirse. Yo he abogado porque los inmuebles que participan en las operaciones de renta corta en turismo sean regulados para asegurar que todos son alojamientos seguros. Pero por el otro lado, yo no veo que sea tan grave que todavía no estén pagando impuestos. Yo creo que deben pagar, pero deben pagar también los hoteleros, porque si los hoteleros todos están cubiertos por el monto de los incentivos fiscales, ellos quieren no pagar impuestos, pero que sí los de renta corta paguen. Entonces, al país se le presenta un dilema ahí, porque el grueso del inventario de habitaciones hoteleras de estándar internacional es de propiedad extranjera. Casi un 95% de propiedad extranjera. Mientras que yo diría en un grueso estimado, el 90% de los inmuebles de renta corta son de propiedad nacional. Cuando tú pones en la balanza cuál será la derrama económica de esos dos sectores, el hotelero y el de renta corta, al país le es muy atractivo que la renta corta, porque se distribuye entre los propietarios de los inmuebles que se rentan. Y yo creo que los hoteleros no pueden exigir que le pongan impuestos a la renta corta mientras ellos sigan disfrutando de los incentivos. Alguien me informó, no sé si es cierto, y me extrañó, que eso no ha progresado, el asunto de colocar el impuesto a la renta corta, porque se opone nada menos que un poderoso hotelero de la zona este del país. No sé por qué razón, ni sé si es cierto. ¿Se opone a qué? ¿A que le pongan impuestos? A que le pongan impuestos a la renta corta. Sabrá. Para mí, lo más deseable para el país es que tanto la renta corta como los alojamientos hoteleros paguen impuestos. Pero esa es una decisión que tiene que tomar el Ministerio de Hacienda. Y eso es complicado porque tiene que ver con la reforma fiscal pendiente y qué se va a hacer con el tinglado de leyes de incentivo que existe y cuyo gasto tributario, es decir, lo que los agentes económicos que tienen incentivos dejan de pagar al fisco, el año pasado se estimó en 383,000 millones. El sector turístico es responsable de apenas unos 12,600 millones de gasto tributario. Es decir, que no es nada del otro mundo.
Pero desde hace muchos años, las agencias internacionales multilaterales han estado solicitando la eliminación de los incentivos fiscales para el sector turístico. Y yo creo que es tiempo ya de que ellos comiencen a tributar, aunque la tributación vaya introduciéndose de manera gradual y no de sopetón, dejando que los que tienen los incentivos agoten el periodo de usufructo. Parece que ese es un muro muy poderoso, difícil de penetrar, ¿verdad? Juan, Punta Bergantín, hay quienes entienden que sin autopista del Ámbar no habrá Punta Bergantín. Como también hay quienes aseguran que esa carretera no se va a construir. No sé qué información tú tienes sobre esto y qué te parece. No, yo soy optimista sobre eso porque en noviembre pasado el gobierno, habiendo descartado la alianza público-privada para ese proyecto. ¿Para la autopista? Sí, lo descartó. E hizo una licitación pública. Estamos esperando los resultados de esa licitación. Y será el gobierno el único que invertirá en la obra. Y yo creo que eso progresará bien y será es una obra muy beneficiosa para el norte, porque pone a Puerto Plata a media hora de distancia de Santiago, lo cual quiere decir que el turista que se hospeden en hoteles de Santiago, si quieren la playa, en media hora pueden estar en la playa de Puerto Plata y sus alrededores, incluyendo Punta Bergantín. Yo estoy optimista con relación a la perspectiva del turismo en la costa norte, porque ya tenemos, por ejemplo, te voy a citar dos anuncios que justifican el optimismo. El primero es el proyecto de Playa Grande que anunció Alex Rodríguez, el pelotero, que dijo que ahí se invertirán $1.000 millones. Con aeropuerto privado, creo. Con aeropuerto privado que ya se está a punto de comenzar las obras físicas en las inmediaciones de Río San Juan. Inclusive ya han hecho vistas públicas en el ayuntamiento sobre el proyecto, buscando la homologación social. Es decir, que eso va a traer como consecuencia tremendo empuje de la costa norte. Pero también el proyecto de Montecristi, donde un inversor israelí-canadiense compró 42 millones de metros cuadrados y está visualizando con un proyecto ya aprobado por 15,000 habitaciones hoteleras. Wow. En Punta Mangle también se está gestando un proyecto de varios miles de habitaciones y todo eso traerá, en el proyecto de Montecristi se incluye un aeropuerto internacional para que aviones grandes puedan volar desde Estados Unidos y Canadá a Montecristi, lo cual no es el caso del aeropuerto que se vislumbra para Río San Juan. Ahí ese aeropuerto será solo de... Sí, para aviones de baja calado. Privados, pequeños. De manera tal que las perspectivas son buenas y la creciente inversión en el sector turístico. Para mencionarte solo un caso, por ejemplo, Abel Matutes, uno de los hombres más ricos de España, que también es el dueño de la cadena de hoteles Palladium, anunció la semana pasada un proyecto de $800 millones en Cap Cana. Cap Cana tiene ya 7.500 habitaciones en operación y 3.000 más en construcción. Las perspectivas son halagüeñas y todo depende de que nos portemos bien. Y todavía tiene Cap Cana mucho terreno explotable, quiero decir, para fines de construcción. Pero también ahí está el caso de Miche, que está a una velocidad increíble. Él se esperaba eso porque
Miches es encantador. Así es. Bueno, vamos por partes. Cap Cana es un proyecto de 110 millones de metros cuadrados y la explotación hasta ahora ha sido en los primeros 45 millones. Es decir, que le queda mucho terreno Ajá. por usar y ellos aspiran a eventualmente ser una ciudad más grande que Santiago. Y la verdad es que es impresionante el desarrollo de Cap Cana, la inmensidad de las inversiones ahí. Por el otro lado, en el caso de Miches, en Fitur 26 se anunció un proyecto de 7,000 habitaciones, pero hay varios proyectos más pequeños que se van a comenzar a construir. Y la semana pasada, la heredera de la fortuna de Gustavo Cisneros anunció que para marzo del año que viene se abrirá el Hotel Four Seasons Wow. en Miches, que es un hotel de alto lujo. Ellos tienen mucha tierra ahí. Ellos tienen mucha tierra, sí. Inclusive, yo creo que es los terrenos más embrujadores del trópico dominicano. Esas tierras que ellos poseen. Y las tarifas del Four Seasons estarán rondando los $2,000 diarios. Casi nada. Sí. Pero volviendo al origen de la pregunta, que fue el caso de la autopista de Lámbar, ¿tú no tienes información de si ha habido propuestas ya formales a la licitación? Bueno, la licitación se lanzó al aire a finales de noviembre, es decir, que apenas han pasado 2 meses y yo presumo que para que hayan propuestas se necesita ese tiempo o tal vez más, porque los proponentes tienen que hacer un diseño. Sí, claro. Y eso requiere estudios. Perdón. Yéndonos un poquito ahora hacia el sur y hablando de un conflicto que ha surgido, ¿tú crees que la familia heredera de Gadala María pueda tener alguna posibilidad de ganar el reclamo de más de 12 millones de metros cuadrados en la zona de Bahía de las Águilas y colindante, que no es bobería eso, ¿no? Bueno, esa familia ha incoado recursos jurídicos para tratar de recobrar la propiedad de algunas de las empresas que eran de Corde. Y eso no ha progresado, ni creo que progresará. Porque inclusive, si mal no recuerdo, tengo entendido que el Consejo de Estado en el año 62 o 63 dictó una ley confiscando esas propiedades que eran supuestamente de Trujillo. Y se dice que los Gadala María eran testaferros de Trujillo. Eso yo no te lo puedo confirmar, pero me parece que es una intención o una esperanza bastante difícil de materializar, porque han habido varias leyes que posteriormente han declarado eso como parque nacional. El hecho de que tú tengas un terreno en un parque nacional no significa que tú pierdas la propiedad. Tu propiedad se reconoce, y si tú tienes una parcela dentro del ámbito de un parque nacional, eso sigue siendo tuyo. Lo que pasa es que es una propiedad mediatizada, porque tú ahí no puedes hacer lo que te dé la gana. Está sujeto. Eso está sujeto a que el Ministerio de Ambiente apruebe lo que tú tienes intenciones de hacer. Pero habiendo oído por la televisión a algunos expertos jurídicos sobre este caso, aparentemente no hay manera de que los Gadala María puedan recobrar eso por razones de otros estamentos jurídicos que han confirmado que la propiedad de eso es del Estado. Antes de irnos para Cuba,
Vamos a hacer una pequeña pausa. Juan, Cuba podría estar al borde de un cambio radical. Si se abriera a la democracia, que es lo que se espera, o por lo menos comience a abrirse hacia la democracia, ¿qué tanto tú crees que puede afectarnos a mediano o largo plazo como competencia turística? Bastante. Cuba, de hecho, era nuestro segundo competidor en la región, después de Cancún y toda la costa del estado de Guerrero, en México. Cuba tenía ya unas 104,000 habitaciones hoteleras, un poco más que nosotros. Ya nosotros la alcanzamos y la superamos. Pero eso fue antes de la llegada de Trump, porque Obama le abrió un poco las puertas y ellos estaban ya comenzando a recibir un flujo de visitantes estadounidenses. Siempre estaban dependiendo de los europeos, pero Trump en este pasado año cerró los viajes de americanos hacia Cuba y eso ha causado un desplome de la ocupación que nos ha beneficiado. Nosotros, por ejemplo, en el mes de enero tuvimos una tasa promedio de ocupación hotelera de 82%. Y en diciembre de 93%. De manera que en cierta medida lo que ha hecho Trump nos ha beneficiado porque parte del flujo ha venido para acá. Lo mismo sucedió cuando Cancún tuvo problemas con un huracán, que parte de ese flujo que iba a Cancún cogió para acá. Yo pienso que independientemente del tipo de solución que se le encuentre a la difícil situación que tiene nuestra hermana República de Cuba actualmente, cuando Cuba vuelva a abrir su sector turístico, representará una competencia con la cual nosotros tendremos que lidiar. Ellos tienen precios que son ligeramente superiores a los nuestros, pero Cuba tiene, por ejemplo, Cuba tiene una biodiversidad famosa en términos mundiales. Ellos no tienen jaguares ni volcanes como tiene Costa Rica, pero tienen en términos de flora y algo de fauna, una biodiversidad respetable. Y eso que tienen poca agua, ¿no? Pero tienen 5,000 islas y cayos alrededor de todo el litoral cubano. Y Cuba está a 90 millas de Cayo Hueso, una de las islas de la Florida. De manera que yo esperaría un vuelco de visitantes hacia Cuba, especialmente desde Estados Unidos, si se llega a algún tipo de conciliación entre los intereses del gobierno estadounidense y los de Cuba. Hay un problema que es de larga data
y fue que Cuba confiscó todas las propiedades americanas cuando subió Fidel en el 60. Ujú. Y eso es un reclamo de más de 20 mil millones de dólares que tiene Estados Unidos frente a Cuba. Tal vez Trump decida abandonar ese reclamo, pero todo dependerá de cuál es el acuerdo a que llegue el gobierno cubano, ahora asediado por la falta de combustible y de comida, Sí. y el gobierno de Estados Unidos representado por Marco Rubio. Juan, no quisiera que, caramba, que el tiempo, pero no quisiera que dejáramos finalizar el programa sin tratar un poco este asunto que parece que ningún gobierno ha podido resolver ni podrá resolver, yo no sé, porque todos los políticos, los pretendientes a la presidencia, antes de llegar al poder hablan de que vamos a solucionar el problema del déficit eléctrico y el problema del déficit fiscal, pero parece que no hay manera de resolverlo. ¿Y por qué es que es tan difícil? Yo me tengo que reír porque desde el 2012, cuando se aprobó la ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo, esa ley mandaba 3 pactos: el pacto eléctrico, el pacto educativo y el pacto educativo, el eléctrico. Ahora se me escapa cuál era el tercero. Pero desde el 2012 hemos estado esperando que uno de los gobiernos aborde el espinoso caso de la reforma fiscal. Este gobierno intentó hacerla y prontamente, al ver la resistencia, echó para atrás. Y yo no creo que ya en lo que le queda a este gobierno vaya a intentar hacer la reforma fiscal. Pero la reforma fiscal es la causante, o mejor dicho, no la causante, sino la que sería la respuesta al déficit fiscal, que está en este año será de 3.5%, y a el subsidio eléctrico, que el año pasado estuvo en más de, Como si mal no recuerdo, 1.600 millones de dólares. 1.600 millones de dólares. Algo Sí. por ahí. Sí. Es decir, que la reforma fiscal está pendiente. Lo ideal sería que los 3 partidos mayoritarios acordaran una reforma fiscal Ujú. y la impusieran, grite quien grite. Pero no hay suficiente patriotismo para Ahora, Juan, si la evasión fiscal se calcula en 250.000 millones, ¿no sería menos traumático dedicarse a buscar ese dinero que imponer impuestos nuevos? Sí, sí, según las cifras del Ministerio de Hacienda, hay una evasión fiscal de un 65% solo en el impuesto sobre la renta y en el ITEVI un 45%. Aparentemente esas situaciones son tan urticantes y espinosas como lo es la reforma completa. Pero se cae de la mata lo que tú dices, es decir, deberían comenzar por ahí. Ujú. Pero a la gente no le gusta que le cobren los impuestos. No. Es una vaina. Bueno, Juan, lamentablemente otra vez el tiempo se acabó y la verdad que, como siempre, yo me siento muy feliz cuando tú vienes, porque aparte de la amistad, pues tus comentarios y tus opiniones siempre son muy correctas y ayudan mucho a nuestros televidentes. Así que muchas gracias, Juan, por estos 2 programas, como tuvimos que dividirlo en 2 programas en 2 semanas. Me has hecho un gran honor. Muchas gracias a ti. Amigos, gracias y hasta la próxima.